Antes de la primera lágrima, existió un jardín donde el cielo aún parecía rozar la tierra. Imagina esa mañana antigua. La luz no hería porque no había sombras de culpa. El aire olía a hierba recién mojada y a fruta que no conocía el miedo. Había ríos que corrían sin prisa, árboles que ofrecían su fruto como una invitación a la vida, y un silencio tan pleno que parecía contener la voz misma de Dios. Ese lugar tenía nombre, Edén, y en él, antes del pecado que transformó la humanidad, vivían dos seres creados a imagen del Creador, Adán y Eva. Esta es la historia de aquel paraíso perdido y de lo que ocurrió justo antes de que todo cambiara. En el centro de esa escena hay una palabra que debemos escuchar con cuidado: relación. No fue la técnica, ni la administración, ni la eficiencia lo que definía el jardín. Fue la relación. Dios caminaba cerca, hablaba, daba encargos y compartía un paisaje de intimidad. Al hombre se le formó del polvo, de la tierra, y se le sopló vida, no como un autómata, sino como una criatura destinada a responder, a custodiar, a participar en la obra creadora. Le dieron una tarea hermosa: cuidar el jardín, labrarlo y guardarlo. Génesis 2:15. Esa vocación no era una sentencia de servidumbre, sino un encargo de amor, ser corresponsable de la belleza. Adán no fue creado para estar solo. El relato nos muestra que había necesidad de compañía verdadera, no una soledad de mera compañía física, sino una necesidad de complemento relacional. De la costilla del hombre, no de una costilla inferior ni de un rival, fue tomada la mujer, Eva. Su origen en la narración subraya no subordinación, sino cercanía íntima, partaje de origen y mutua pertenencia. Eva no fue añadida por falta, fue concedida como respuesta divina a la necesidad de comunidad. Juntos, Adán y Eva encarnaban una unidad de diferencia, dos personas en una alianza de cuidado, de palabra y de responsabilidad compartida. El Edén es descrito como un espacio de libertad con un límite. Esa tensión, mucha libertad, una única frontera, es decisiva. Podían comer de todos los árboles del jardín menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta limitación no es una arbitrariedad divina ni un acto de capricho. Es la forma más pura de prueba de confianza. Amar a alguien implica respetar sus reglas, aceptar su sabiduría. Cuando Dios impone ese límite, está enseñando que la libertad auténtica existe dentro de la obediencia amorosa. Libertad sin límite es anarquía. Límite sin libertad es opresión. En el Edén conviven ambas, un amplio campo de posesiones y una sola orden que protegería la vida. Repite conmigo: un árbol, una elección, una caída. Cada frase contiene el itinerario moral del relato. El árbol de la prueba es la cuestión: ¿confiarás en la palabra de Dios o en tu propio juicio? ¿Aceptarás el límite como cuidado o lo verás como impedimento? Es difícil imaginar ese instante de elección sin tocar también la dimensión relacional. La decisión no ocurrió en el vacío. Se vivió entre dos personas que se amaban y en presencia de la criatura más astuta que conocerían, la serpiente. La serpiente no entra al relato como un accidente cómico, entra con intención. En la tradición bíblica y en la lectura cristiana clásica, la serpiente es el agente del engaño, la voz que planta semillas de duda. Su estrategia es sutil. No se presenta como un enemigo con garra, sino como un interrogante que parece razonable y deseable. Comienza con una pregunta que perturba: ¿de veras dijo Dios? La duda es la puerta por la que entra la fractura. Primero cuestiona la bondad de la norma, luego niega la consecuencia anunciada, la muerte, y finalmente promete una imitación de la divinidad. Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Es una promesa que brilla como fruta tentadora. Sabiduría, autonomía, plenitud sin sujeción.
La escena con Eva es pastoralmente inquietante porque muestra cómo opera la tentación en lo profundo del alma humana. No es un rayo que cae de repente, es un proceso, duda, deseo, acto. La serpiente despierta una inquietud. ¿Será verdad que lo que falta es libertad plena? Eva mira el fruto, lo ve apetecible, lo considera bueno para obtener sabiduría, lo toma, come y luego da a su marido. Aquí hay tres decisiones. La decisión de escuchar la voz que siembra dudas, la decisión de dar rienda suelta al deseo sin consultar la razón fundante de la relación con Dios, y la decisión de involucrar al otro. Es una caída voluntaria y profundamente relacional. No fue un error mecánico, fue una traición de la confianza original. Cuando la fruta toca la boca, algo irreparable sucede. No es solo que cambian las circunstancias externas, cambia la percepción íntima. Sus ojos se abren, pero no a la vista de la gloria. Se abren a la conciencia de su desnudez, de su fragilidad, de la distancia que ahora existe entre el ser humano y Dios. La primera reacción humana ante el pecado no fue la provocación pública, sino la vergüenza. Se dieron cuenta de su condición y buscaron cubrirse. El gesto de coser hojas para esconderse tiene algo de patético y de trágico al mismo tiempo. Palabras que ya no pueden reparar el vacío que se ha abierto, y entonces se esconden de la presencia que antes les era familiar. La primera pregunta que Dios hace en la narración es aparentemente simple. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Esa pregunta es más que geografía, es existencial. No pide coordenadas cartográficas, pregunta por la situación del corazón, por la respuesta a la falta de relación. ¿Dónde estás tú cuando la confianza se rompe? ¿Dónde está la humanidad que fue hecha para andar conversando con su Creador? La pregunta divina nos alcanza a todos. A veces, cuando hemos perdido la paz por decisión propia, Dios no nos grita, nos busca con una pregunta que revela misericordia y convicción. ¿Dónde estás? En la interrogación divina hay una invitación, todavía, a dar cuentas, a reconocer, a volver a la transparencia. Quiero detenerme un momento en la palabra vergüenza. En la historia moderna tendemos a confundir culpa con vergüenza o a dramatizarlas de forma distinta. La culpa es la conciencia de haber hecho mal. La vergüenza es la sensación de haber perdido valor ante los ojos de alguien. En el Edén ambas se cruzan. Al darse cuenta de su desnudez, Adán y Eva experimentan la pérdida de su condición inocente. Por primera vez, la vida humana se ve fracturada por la conciencia de daño. Esa herida produce dos reacciones: esconderse y culpar. La narrativa nos muestra el movimiento hacia la ocultación y hacia la transferencia de responsabilidad. Primero, Adán explica su miedo. Luego, Eva explica su duda. Aparecen reproches. Se comienza a decir, la mujer que me diste o la serpiente me engañó. Es la dinámica que conocemos en tantas relaciones rotas: evitación y justificación. Al hablar de las consecuencias, no podemos quedarnos en lo anecdótico. La caída no es un desliz privado, tiene consecuencias ontológicas, introduce muerte donde no la había, muerte física, pero también muerte de la confianza, muerte de la inocencia, muerte de la armonía con la creación. Las labores que antes eran gozo se vuelven trabajo con sudor. El parto, antes parte de la bendición, ahora viene acompañado de dolor. La relación entre los géneros se ve afectada, no como un diseño divino para subyugar, sino como una consecuencia del pecado que distorsiona las vocaciones mutuas hasta convertirlas en fuente de conflicto. Aquí es imprescindible hacer un matiz pastoral. Cuando la Escritura dice que Él te dominará, o que habrá tensión entre hombres y mujeres, no lo debemos usar para justificar la opresión ni la violencia.
Esa frase debe leerse como diagnóstico de una desorden moral que ha dañado la igualdad de dignidad que Dios otorgó a ambos. El mandato original era complementariedad y cuidado mutuo. La caída deformó eso, y nuestras interpretaciones deben resistir cualquier lectura que naturalice la dominación. Y sin embargo, y aquí está el misterio que ilumina la esperanza, en medio del juicio, la narración no nos deja sin promesa. Justo después de anunciar las consecuencias, la historia contiene lo que la tradición cristiana llama el protoevangelio. Una palabra que mira hacia adelante y que promete que no todo está perdido. En Génesis 3:15 se habla de enemistad entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente, y de una herida que será infligida al mal. Es un soplo de esperanza en medio del veredicto. La historia del pecado no cierra la historia de la salvación. Incluso en la expulsión y en la maldición hay una semilla de restitución. Más tarde, los escritores del Nuevo Testamento comprenderán estas palabras como anuncio de la llegada de aquel que mediante su sufrimiento y victoria revertirá los efectos del pecado. No minimizo la gravedad del acto, lo que afirmo es que la gracia aparece desde el principio como sombra, como promesa. Otra imagen conmovedora. Después de enjuiciar el pecado, el relato describe que Dios hace túnicas de pieles para cubrir a la pareja. Ese gesto tiene dos lecturas que se unen. Por un lado, manifiesta la justicia, algo acostado para cubrir la desnudez. Por otro lado, revela cuidado. Para cubrirlos se requiere sacrificio, y en ese signo la narración apunta hacia lo que siglos después la comunidad cristiana interpretará como prefiguración de la expiación, la necesidad de un acto que atienda la justicia y a la vez permita restauración. Es la primera indicación de que el camino de la reconciliación pasará por un don que tiene costo. No es un cuento frío ni una moraleja abstracta, es la historia de un Dios que, aun en su santidad, no deja de cuidar a sus criaturas. Quiero traer ahora una imagen contemporánea para que esta historia no quede atrapada en la lejanía de un poema antiguo. Conozco a Ana, que un día se encontró escondiéndose del propio pasado. Había tomado decisiones que la habían alejado de su comunidad y vivía con una sensación persistente de vergüenza. Como Adán y Eva, ella se había tapado con hojas, excusas, silencios, desvíos. Lo que marcó la diferencia fue que alguien le hizo la misma pregunta que Dios hizo en el jardín. ¿Dónde estás, Ana? No era un señalamiento, era una invitación. Esa pregunta la llevó a confesar, a reconocer la distancia y lentamente a volver a la conversación con quienes la amaban. No tengo la pretensión de decir que su restauración fue inmediata ni total. La herida requirió tiempo y reparación. Pero en su historia aparece la misma dinámica que observamos en Génesis. Ruptura, reconocimiento y la posibilidad de iniciar un camino de vuelta. Volvamos a la narración original. Hay que insistir en que la caída fue voluntaria. No fue una fuerza externa que acribilló a la humanidad a su manera. Fue una elección que atraviesa el tejido relacional. Esa voluntariedad hace el relato más doloroso, la traición al don recibido. Y sin embargo, no es el último capítulo. El hilo que sale del Edén continúa tejidos más adelante en la historia bíblica, en la promesa a Abraham, en la figura de David, en la encarnación de María y finalmente en la cruz. Romanos 5 y Gálatas 4 explicitan que, así como por una persona entró el pecado en el mundo, por otra persona vino la justicia y la liberación. Este cuadro teológico no borra la seriedad del pecado, pero coloca la caída dentro de un marco de esperanza progresiva, donde la intervención redentora de Dios responde a la ofensa humana.
Mientras narramos estos hechos, permitidme subrayar algo que debe resonar en nuestro presente. Los árboles no son el problema, las decisiones sí. En nuestras propias vidas hay tantos árboles del conocimiento con nombres diferentes: orgullo, ambición, miedo a la dependencia, idolatría de la imagen. El relato de Adán y Eva no nos presenta a los seres humanos como meras víctimas de una curiosidad inocente. Nos muestra la capacidad de romper la relación con la fuente de vida por la búsqueda de satisfacción inmediata. Por eso, la historia del Edén es espejo y advertencia. Espejo porque nos refleja tal como somos, advertencia porque relativiza nuestras excusas frente a la responsabilidad moral. A lo largo de la Escritura, los intérpretes han sabido ver en este relato tanto el diagnóstico como la medicina. Los padres de la Iglesia hablaron de la caída para explicar la fragilidad humana, pero también hablaron de la esperanza que renace en la promesa. La Reforma enfatizó la condición de dependencia humana y la necesidad absoluta de la gracia. Los teólogos posteriores han intentado sistematizar cómo la caída afecta a la creación entera, no solo a las personas, y cómo la obra de Cristo reordena lo quebrantado. Ninguna lectura que quiera ser fiel puede quedarse solo en el detalle moralista, ni desviarse hacia una alegoría que elimine el peso histórico y real del pecado. La caída fue real. La promesa es real. La historia de la redención se despliega a partir de ese cruce. Al mirar la escena del jardín desde nuestra cultura contemporánea, es tentador reducir a los personajes a estereotipos o a usar el texto para justificar concepciones sociales rígidas. Es una tentación que el relato mismo denuncia. Usar la escritura para cimentar opresión es pervertirla. La Biblia presenta a ambos sexos como imagen de Dios. Cualquier interpretación que convierta la frase acerca de dominio en un permiso para la violencia viola la intención pastoral del texto. Hay que leerlo con el corazón de quien busca restauración para la relación humana, no como instrumento de control. He querido detenerme en estas cuestiones para que comprendáis el alcance de antes del pecado. Un paraíso donde todo era posibilidad relacional y creativo, y cuyas fracturas no se reducen a lo individual, sino que arrasan lo comunitario, lo ecológico, lo laboral, lo afectivo. Y aunque la narración anuncia consecuencias duras, no clausura la historia. Introduce una promesa que apunta al restaurador que vendrá. Ahora bien, ¿qué pasa en el instante mismo en que la ruptura se hace evidente? Recapitulemos con las imágenes más potentes: la fruta tomada, la boca que la prueba, los ojos que se abren, la vergüenza, las hojas cocidas, el silencio que se rompe. Alguien pudiera pensar que después de ese instante todo es castigo sin compasión. Pero prestar atención al gesto divino de cubrir con pieles nos obliga a considerar otra cosa. La justicia requiere costo, pero la misericordia actúa incluso cuando la justicia pesa. Dios no pasa por alto la infidelidad y, sin embargo, asume la responsabilidad de cubrir, de restaurar dentro de los límites que la realidad impone. Esa paradoja, juicio que incluye promesa, será un tema decisivo en la teología cristiana. La cruz será el lugar donde ambas realidades converjan. Estamos llegando a un punto de la historia donde la tensión ya no es solo narrativa, sino existencial. Los protagonistas se encuentran ocultos. La voz divina llama. La posibilidad de confesión y encuentro se abre por la pregunta: ¿dónde estás? Aquel llamado resuena como eco en cada alma que alguna vez ha sentido la presión de la vergüenza. Y es en ese momento que la historia nos deja frente a una disyuntiva poderosa: seguir ocultos o responder y salir de la vergüenza. La respuesta que dieron Adán y Eva fue inicial y humana. Explicaciones, asignaciones de culpa, intentos de justificarse.
Pero incluso esas respuestas son parte de la transparencia del relato. Nos muestran que la honestidad no suele ser instantánea ni cómoda. Piensa ahora en tu propia vida. ¿Qué hojas has usado para cubrir tus heridas? ¿Qué justificaciones te han mantenido alejado de la cercanía que antes tenías con los que amas y con Dios? La pregunta divina, ¿dónde estás?, llega también a ti y a mí con la misma ternura que exigencia. No es un señalamiento que humilla, es un llamado que quiere provocar vuelta. La gran lección del jardín es que la relación siempre tiene prioridad sobre la ley fría. El límite era para proteger la relación, y ahora que la relación está fracturada, la primera acción divina es buscar, preguntar, cubrir. Antes de seguir adelante con la narrativa, con el juicio, con la expulsión y con la promesa desarrollada en su plenitud, detengámonos un instante. Si este relato está tocando algo en tu interior, si te ha movido a recordar un momento de escondite o de vergüenza, quisiera invitarte a participar. Comenta de qué ciudad o país nos sigues y comparte, si quieres, una palabra breve sobre qué imagen del Edén resonó contigo. Hay poder en nombrar y en no permanecer en el silencio de la ocultación. La historia, mientras tanto, sigue tendiendo su hilo. Tras haberse cubierto, al haberse escondido, al haberse enredado en excusas, los protagonistas se enfrentan a la presencia de Dios. Ese encuentro tiene el potencial de condena total, pero también el potencial de apertura a la restauración. De momento, en la escena que estamos recorriendo, la tensión permanece. La voz llama, la pareja se oculta, la pregunta resuena. Y en esa resonancia hay un espacio abierto para la respuesta humana que aún no ha sido dada con toda su dimensión reparadora. Mirad el Edén por última vez en esta sección como un espejo que nos interpela, un lugar de abundancia que nos recuerda la dignidad primera, una situación de límite que nos recuerda la sabiduría de la obediencia, y una caída que nos muestra la devastación que provoca la elección de la autonomía frente a la relación. Pero también un primer destello de gracia que sugiere que la historia no termina en la pérdida, sino que continúa hacia una solución que será más amplia y más profunda de lo que la primera mirada alcanza a ver. En este punto de la narración nos quedamos con la imagen de dos figuras ocultas y una voz que pregunta. La cuestión sigue abierta. ¿Qué dirá Dios? ¿Cómo responderán los seres a los que se les pidió confianza? Y, sobre todo, ¿qué implicaciones tendrá esta ruptura para toda la historia humana que vendrá después? Si esta reflexión ha movido algo en ti, comparte este video, comenta desde dónde nos miras y suscríbete para continuar explorando juntos cómo, desde el mismo lugar donde empezó el pecado, brotó también la primera semilla de la salvación. Que la memoria del jardín nos desafíe a vivir con honestidad, a dejar las hojas de excusa y a responder a la pregunta que hoy nos atraviesa. ¿Dónde estás? La pregunta quedó flotando en el jardín. ¿Dónde estás? Y la respuesta humana, cuando llegó, no fue una confesión liberadora, sino una serie de murmuros que intentaban eludir la verdad. Sin embargo, la voz divina no se agota en la acusación. Su siguiente palabra organiza el veredicto. Dios habla, y en su discurso aparecen tres movimientos. Juicio que reconoce la ruptura, palabra que describe las consecuencias en el tejido humano y cósmico, y una luz que apunta hacia adelante, hacia una reparación todavía no consumada. En la serpiente se le declara enemistad y castigo, su astucia queda señalada, su dominio en el relato se invierte por la promesa de una hostilidad que nacerá entre las genealogías de ambos bandos. A la mujer se le anuncian dolores aumentados en la gestación, una vida fecunda pero marcada por el sufrimiento. Al hombre se le indica que la tierra resistirá su trabajo, que el cultivo se hará con sudor y esfuerzo.
Ninguna de estas palabras es mera poética, son descripciones que muestran cómo el pecado modifica la estructura de la existencia. La tierra, que antes respondía con generosidad, ahora exige trabajo. La procreación, antes parte de la bendición gozosa, se mezcla con el dolor. Aquí el texto no moraliza, diagnostica. No se trata de una venganza caprichosa, sino de consecuencias reales que afectan a las relaciones, al cuerpo y al cosmos. Insistamos en algo que debe quedar claro. Cuando la Escritura habla de dominio o de tensión entre hombres y mujeres, no está proponiendo un ideal de opresión. Está registrando la fractura. La relación de complementariedad creada por Dios, igual en dignidad, distinta en función, fue deformada por la desobediencia. La palabra de la sentencia es una descripción del daño, no una prescripción para el abuso. Al leer esos pasajes con responsabilidad pastoral, hemos de afirmar que ambos, hombre y mujer, siguen siendo imagen de Dios. Cualquier lectura que utilice el texto para justificar el maltrato o la inferiorización de un sexo frente al otro traiciona el espíritu de la narración. Tras las palabras del juicio, llega la acción que contiene tanto justicia como cuidado. La entrega de vestiduras, la cobertura mediante pieles. Ese gesto aparentemente sencillo es profundamente simbólico. Para proveer esa cobertura se necesitó la muerte de otra criatura, un acto que introduce la idea de que la restauración pasa por un costo. No es casual que, siglos después, la comunidad creyente vea en ese episodio una prefiguración del sacrificio expiatorio. La indicación es: la reconciliación requiere que la ira de la justicia sea atendida y que a la vez se haga presente la misericordia. En lenguaje cristiano, la reconciliación implica un pago y un don. Y finalmente, la expulsión. No hay una nota triunfalista en ello, hay una separación protectora. Los querubines con la espada flameante no son un acto de odio, sino un límite misericordioso. Impiden el acceso al árbol de la vida en condiciones que perpetuarían la desobediencia. Si Dios hubiera permitido permanecer en el acceso al árbol de la vida sin arrepentimiento, la consecuencia hubiera sido una permanencia en la condición caída. Por eso la expulsión aparece también como un acto que impide que la libertad humana se convierta en una cárcel eterna, separación que conduce al tiempo de la gracia, no a la condena definitiva sin posibilidad de redención. A partir de aquí la historia no es un cierre, es un hilo que se va extendiendo a través de generaciones. En cada era, la herida de la caída se manifiesta. Rivalidades, injusticias, explotación de la creación, sufrimiento humano. Pero en cada época también aparece el rastro de la promesa, una palabra que fermente esperanza. Los profetas, los salmos, las figuras patriarcales y el Hijo que vendría recogen ese hilo. La Biblia, en su conjunto, puede leerse como la narración de la herida humana y de la respuesta divina que conduce a la restauración plena. Entre las páginas del Nuevo Testamento, ese hilo se reconoce con claridad. San Pablo, por ejemplo, compara dos figuras, uno que trae la desgracia y otro que trae la liberación. Dice, en términos que podemos sintetizar, que por medio de un hombre, el pecado entró al mundo y con él la muerte. Por medio de otro hombre viene la justicia que da vida. No se trata de equilibrar culpas. Se nombra la responsabilidad de la creación humana y se señala con la misma seriedad la eficacia de la obra redentora. La obra de Cristo se presenta como antítesis eficaz del poder del pecado. Allí donde Adán representó la desobediencia, Cristo representa la obediencia perfecta. Donde el primero sembró miedo y ocultamiento, el segundo abre camino de transparencia y reconciliación. Otro pasaje provee luz sobre la economía de la promesa. La carta a los Hebreos mira la práctica sacrificial del antiguo pacto
y con respeto la sitúa como sombra de algo mayor. Los sacrificios repetidos servían como recordatorio del pecado y del costo que acarrea la culpa, pero no podían consumar la reconciliación definitiva. La venida de Cristo, dice esa carta, introduce un sacrificio único y eficaz que cumple y transforma esas sombras en realidad. La imagen de las pieles en Génesis dialoga con esa teología. Algo tuvo que ser ofrecido para cubrir, y siglos después ese acto encuentra su cumplimiento pleno en la entrega del Hijo. Gálatas también aporta una lectura potente y pastoral. La historia de la libertad versus esclavitud. El apóstol usa símbolos antiguos para mostrar que la condición humana puede oscilar entre dependencia y emancipación, y que la libertad cristiana no es licencia para el egoísmo, sino la capacidad de vivir en relación justa con Dios y con los demás. La caída nos muestra la ruptura. El mensaje cristiano proclama que la libertad auténtica se recupera en la obediencia a Cristo, que restituye la confianza en el Creador. Si decimos todo esto, no es para ofrecer una teología abstrusa, sino para que la historia del Edén nos hable hoy. ¿Qué significa vivir después de la expulsión? Significa, en primer lugar, reconocer que la vida humana transcurre ahora en un mundo donde la fragilidad es la norma y la esperanza es la tarea. Vivir en este ámbito requiere dos cosas complementarias: honestidad sobre nuestras faltas y compromiso con la restitución. Honestidad, admitir que hemos usado hojas, a menudo mentiras, autojustificaciones, evasiones, para tapar lo que nos avergüenza. Compromiso, aceptar la disciplina de la comunidad, la palabra de instrucción, la práctica del arrepentimiento y el perdón, y el cuidado por la creación que sigue sufriendo. Permitidme traer otro testimonio breve, una historia que ilustra este movimiento. Conocí a Mateo, un hombre que llevaba años separado de su familia por decisiones egoístas y adicciones. Había acumulado vergüenza y su reacción fue esconderse detrás de excusas y distancia emocional. Un día alguien de su antigua comunidad le preguntó con ternura y sin reproche: «Mateo, ¿dónde estás?». Esa pregunta lo obligó a mirar. Empezó un proceso largo: confesiones, restitución económica parcial, terapia, encuentros dolorosos y reconciliaciones. No fue un milagro instantáneo. Hubo recaídas, fracasos y restauraciones parciales. Pero lo que pudo darse fue un camino que condujo a relaciones nuevas, sinceras. Cuando Mateo hablaba de su pasado, ya no cosía hojas, hablaba de madera firme, de trabajo, de esfuerzo, de una fe en la que el perdón debía acompañarse de responsabilidad. Su historia no borra la gravedad de sus actos, pero muestra cómo la respuesta de la comunidad, si está imbuida de gracia y verdad, puede permitir la caminata de vuelta. Otro relato breve. Lucía, una mujer que cargaba con la vergüenza de un aborto no confesado, vivía en secreto su dolor y su autoacusación. Un día la pregunta que le cambiaría la vida no vino de un tribunal moral, sino de una amiga que ofreció compañía. «¿Dónde estás, Lucía?». Esa simple pregunta la llevó a hablar con una líder espiritual que, con discreción y compasión, la acompañó en penas y decisiones de reparación en la medida de lo posible. Lucía encontró en la comunidad cristiana no un tribunal para ser lapidada, sino manos dispuestas a sostenerla mientras recorría el duelo. No se le prometió que todo sería igualmente fácil. Se le ofreció la presencia paciente del que camina con quien sufre. Su vulnerabilidad no fue castigada con ostracismo, sino integrada en un proceso de sanidad que comprendió psicoterapia, acompañamiento sacramental y reconciliación social. Ambos testimonios animan. La restauración no elimina la consecuencia de los actos, pero abre caminos de reparación y don. Desde la vertiente pastoral, hay varias aplicaciones prácticas inmediatas. Si eres alguien que aún guarda hojas de excusas y te sientes apartado,
La invitación clara es a responder a la pregunta divina: no huyas. Acércate a una persona de confianza, a tu comunidad de fe, a un pastor, a un terapeuta, y confiesa con valentía lo que te ha separado. No prometemos resultados instantáneos, prometemos acompañamiento, disciplina y la posibilidad de reconciliación. Si eres parte de una comunidad, no utilices la Escritura para señalar con rigidez injusta. Aprende a preguntar: ¿dónde estás? Con la ternura de quien quiere ayudar a volver, no con la dureza de quien quiere condenar. El tejido de la restauración implica cuidado práctico, asumir consecuencias, ofrecer oportunidades de restitución y sostenimiento continuo para que la persona pueda reconstruir su vida. Otra dimensión es la ecológica. El texto nos recuerda que la creación fue herida. El trabajo se vuelve arduo. La tierra produce con dificultad. En términos contemporáneos, esto nos exige repensar nuestra relación con el planeta. Cuidado responsable, sentido de mayordomía que no explote, políticas personales y comunitarias que busquen la sustentabilidad. No es un discurso ambientalista desvinculado de la fe, es la consecuencia lógica de reconocer que la caída no solo tocó a los seres humanos, sino a toda la creación. Quisiera también tocar la tradición interpretativa por breves instantes. Desde los primeros siglos, los teólogos han tratado de comprender la magnitud de la caída y su relación con la gracia. Ireneo habló de la recapitulación, la idea de que Cristo reordena lo que Adán desordenó. Agustín desarrolló la doctrina del pecado original para explicar la dependencia humana y la necesidad absoluta de la gracia. Su visión subrayó la herencia de una condición que afecta la voluntad. Más tarde, la Reforma recuperó ese énfasis en la incapacidad humana sin la gracia, pero también insistió en que la obra de Cristo es decisiva y suficiente. Teólogos posteriores han matizado y ampliado la conversación, intentando articular cómo la redención no borra la responsabilidad, sino que la sitúa en un contexto mayor de restauración. Todas estas voces convergen en una convicción: la caída es real, la necesidad de redención es radical, y la gracia de Dios traza el camino de regreso. Ahora bien, ¿qué significa la promesa de la que hablamos concretamente? Génesis 3:15, la llamada protoevangelio, anuncia enemistad entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente, y pronostica una herida infligida al adversario. La lectura cristiana entiende en esa profecía una referencia anticipada al que vendría a derrotar el poder del mal. Esa derrota no es simplemente retórica, se realiza en la cruz y en la resurrección. Allí se da un golpe decisivo al mal. La muerte es vencida, y la vida prometida y ofrecida por la gracia se convierte en la posibilidad real de restauración para la humanidad caída. Esta es la continuidad que une al Edén con el Calvario. No son historias inconexas, sino capítulos de una misma redención. En la vida práctica, la aplicación de esa esperanza tiene dos vertientes inseparables. Primero, la teórica. Nos permite leer la historia como una narrativa donde el mal tiene un límite, y la justicia de Dios está orientada a la restauración, no meramente a la retribución eterna. Segundo, la concreta. Nos impele a participar en la obra de reconciliación. Si la historia divina tiene una lógica restauradora, entonces la misión del creyente es ser instrumento de esa restauración. Perdonar, buscar justicia que restaure en vez de destruir, cuidar del vulnerable, reparar lo que podamos reparar. Es crucial volver sobre una tensión aparente, juicio y gracia. A veces tendemos a enfatizar una a costa de la otra, o predicamos solo condena y olvidamos que la gracia acompaña, o hablamos solo de gracia y minimizamos la gravedad del pecado.
La narración del Edén nos obliga a sostener ambas realidades simultáneamente. Dios juzga la desobediencia y a la vez despliega medios de misericordia. En la cruz, ambas realidades se encuentran de modo definitivo. Allí la justicia de Dios recibe lo que exige, y la misericordia se manifiesta en el don que cubre y transforma. Esta es una verdad que no debe ser domesticada. Nos interpela a vivir con la seriedad que exige la rectitud y con la ternura que la reparación demanda. Volviendo al nivel personal, ¿qué pasos concretos podemos dar hoy, inspirados por el relato del Edén y por la promesa que se desarrolla en Cristo? Propongo 5 movimientos sencillos, aplicables y sin fórmulas milagrosas, pero reales en su efecto. 1. Reconocimiento honesto. Nombra tu vergüenza, no la niegues. La confesión no es un ejercicio de autocompasión, sino de libertad. Sin reconocer la ruptura, no hay posibilidad de reparación. 2. Responsabilidad práctica. Asume las consecuencias en la medida en que puedas. Si hiciste daño, busca maneras concretas de restitución. Si heriste relaciones, ofrece acciones que demuestren un cambio de rumbo. 3. Búsqueda de comunidad. No trates de reparar solo lo que ha sido roto. La gracia se hace visible en la comunidad que acompaña, corrige y sostiene. Busca mentores, consejería, gente de fe, que no te proteja del juicio, sino que te ayude a reconstruir. 4. Cultivar la disciplina espiritual, oración sincera, lectura de la Escritura, participación en los sacramentos o en prácticas que te anclen a la realidad de la gracia. No son atajos, sino medios necesarios para la transformación. 5. Servicio y mayordomía. Comprométete a cuidar a otros y a la creación. Nada sana tan rápido como el gesto de dar la vida en beneficio de alguien más. El servicio es antídoto de la autoabsorción que frecuentemente acompaña a la caída. Estas acciones no prometen un retorno automático al jardín. Nadie nos promete volver a la plenitud original en un instante, pero sí nos prometen un camino de restauración real, donde la esperanza germina y crece. Antes de cerrar, conviene abordar una pregunta que muchos se harán. ¿Puede la humanidad volver a un estado parecido al del Edén? La respuesta teológica clásica es que la restauración será mayor que la simple restauración del pasado. La visión escatológica bíblica no busca rehacer la historia para volver al antiguo estado sin más. Anuncia una creación renovada, transformada desde dentro por la presencia de Dios. La meta no es la repetición nostalgiosa del ayer, sino la llegada a una plenitud nueva, donde no habrá ocultamiento ni vergüenza. En ese futuro, las heridas serán sanadas y la relación con Dios, con los demás y con la creación será restaurada en su totalidad. Vivir por fe implica caminar hacia esa promesa, hoy traducida en pequeñas fidelidades. La memoria del jardín nos interpela con nostalgia y con impulso. Nostalgia porque nos recuerda la dignidad primera, la conversación franca con el Creador, el cuidado mutuo sin sospecha. Impulso porque nos lanza a la tarea de la restitución, a la construcción de comunidades donde la transparencia, el arrepentimiento y la gracia sean prácticos reales. La gran invitación del relato es a no conformarnos con tapar heridas con hojas, sino a aceptar la disciplina del perdón que exige la justicia y la misericordia. Si este relato te ha interpelado, si alguna de sus imágenes, la fruta, la vergüenza, la piel que cubre, ha resonado en lo profundo, te invito a tomar una decisión concreta hoy. Responde a la pregunta que Dios hace en el jardín. Busca a alguien con quien hablar. Dilo en voz alta. Acepta la disciplina que te proponga la comunidad. La vida cristiana no es una en la que se borra la culpa con un gesto, sino una en la que se aprende a sostener consecuencias mientras se abraza la promesa que nos anuncia un restaurador verdadero. Y ahora, para cerrar juntos,
Si esta historia tocó tu corazón, comparte este vídeo, comenta desde dónde nos miras y suscríbete para seguir explorando estas narrativas que nos reconstruyen. Que la pregunta divina, ¿dónde estás?, no te condene, sino te convoque. Que la memoria del Edén sea alimento para tu esperanza y motor para la restauración. Que la gracia que ya apuntó en el jardín y se consumó en Cristo te encuentre dispuesto a confesar, a reparar y a caminar hacia la plenitud prometida. Que la paz, que supera todo entendimiento, guarde tu corazón mientras decides volver.